Bienvenidos a Proyecto en Blanco, un podcast más. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Bueno, Marian tiene hoy preparado algo demasiado especial, creo yo. Va a leer una carta que encontró. ¿Cuántos años tendrá? Unos 14 años. Unos 14 años. Y bueno, yo no lo recuerdo, no lo vi, así que mi reacción va a ser en el momento. Y eso, Marian va a leer una carta mía que supuestamente, según ella, se la escribí hace unos 14 años. Y bueno, no me quiero ni imaginar lo que habrá ahí. ¿No Podemos te hablar, acuerdas? no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Podemos hablar de la carta más ansiosa que vamos a leer en nuestro canal? A ver, a mí me parece una carta muy romántica y muy bonita, Bueno. ¿vale? Pero viéndolo ahora con los ojos del entendimiento y con todo esto que ya vamos conociendo, es literalmente una carta de un ansioso a alguien que se está convirtiendo en evitativo. O sea, es muy fuerte, es muy curioso. ¿Y vos crees que es muy ansioso, ya era muy ansiosa lo que reflejaba Yo la carta? creo, no, ahí sí, se te notaba una ansiedad, pero era todavía una ansiedad inocente, una ansiedad linda, una ansiedad con esperanza, ¿no? O sea, era de bonita. Pero claro, luego todo eso se empezó a transformar en una ansiedad Hasta que te mala. conocí, como diría Marc Anthony. Sí, es como esa frustración, ya es una ansiedad desde la frustración, desde la rabia, desde el ver que no se evoluciona, del ver que cómo se provoca cada vez más el alejamiento de la pareja, ¿no? Entonces, yo la vi, bueno, es una carta, la tengo aquí, la tengo bien conservada, la encontré hace un tiempo, yo siempre la releo, me encanta. Pero sí que es verdad que es algo muy, bueno, íntimo, pues sí, pues como todas las cartas que nos compartís vosotros, los seguidores, y la verdad es que me pareció que sería muy bonito poderlo compartir y hacer un análisis aquí también con todos vosotros de este tipo de carta de un ansioso a un evitativo inconsciente. Cartas que se escribieron durante el noviazgo o algo así. Bueno, los que nos escriben nos Claro, cuentan su historia. Exacto. Hay veces que también nos envían cartas de, mira, esto me escribió mi evitativo. Ay, yo nunca vi eso. Bueno, porque son cartas personales que nos las mandan a nosotros, ¿vale? Bueno. Se quedan ahí escritas. Luego están las que podemos compartir públicamente. Ah, ok. Pero sí, bueno. Bueno, pues, pero si tienen cartas del periodo del noviazgo que se hayan escrito y quieran que las analicemos, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. También, sí. Claro, porque que yo sepa es eso, nos suelen enviar las cartas de un ansioso despidiéndose del evitativo, el evitativo reconociendo tal, después de que ya se rompió y que ojalá algún día esta persona leyera esto, que nunca le entregué o no sé qué. Claro. Pero yo me refiero a esto, a esas cartas del noviazgo, de cuando recién empezamos, que sentíamos ahí el enamoramiento y cosas así. Estaría Sí. buenísimo. Sí, lo que pasa es que suelen ser cartas privadas que le envió la expareja o la pareja o lo que fuera. Bueno, ya es el ex, así que da igual. Entonces, claro, son cartas de otras personas para uno mismo, ¿no? Bueno, En por este eso- caso tengo el permiso de Sebas para leerla. Sí, me pareció interesante. Ya Sí. superé esa etapa. Sí, de hecho está escrita a mano. Mira, enseñar un poquito a cámara para que vean tu letra Mi letra de horrorosa. de es muy ansioso, fea. por si a alguien le gusta A ver. esto de... ¿Cómo No, se espera, llama espera. esto que estudia la caligrafía de las personas? No sé. Y luego sacan ahí Qué la locuras personalidad y tal, ¿no? Bueno, pues el que le interese el tema, ahí tenéis Bueno, va. una imagen. Eh, Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a leerla por completo. Después haremos un pequeño análisis de cada frase Fragmentos. que veamos que fue algo llamativo. Y después, a posteriori, te voy a hacer yo a ti unas preguntas. ok. A ver, y si quieres luego tú me haces a mí también. Bueno, Y damos también nuestra opinión, ¿no? De cómo pensábamos a cómo pensamos ahora. Y Me parece- muy interesante. me parece bien. Espera, antes que nada te recuerdo que en la descripción de todos nuestros videos tienen los cuadernos de trabajo, tanto para un apego evitativo como para un apego ansioso, camino hacia un apego seguro, repleto de ejercicios, muy recomendable. También te pido que te suscribas si no lo estás y compartas este video que nos ayuda un montón a que más gente conozca el tema de los apegos. No se imaginan la cantidad de personas que llegan al canal diciendo: de casualidad, YouTube me enseñó un video sobre esto, no sabía nada, llevo 30, 20, 50 años intentando entender a mi pareja y no tenía ni idea.
Y es fundamental que esto de los apegos se divulgue, se dé a conocer, porque está salvando familias, literalmente. Así que pónganse manos a la obra. Bueno, en aquella época, esto me lo escribiría, estos serían los primeros meses y en nuestros primeros así roces. Me dice: buenos días, peque mío. Tuve la necesidad de escribirte unas palabras. ¡Qué vergüenza! Antes lo dije todo orgulloso. Sí, no hay problema, vamos a analizar a ver qué tan ansioso era, pero ahora qué vergüenza. Dale. Es muy vulnerable y es muy íntima. Obvio que yo creo que hay ya la suficiente confianza con nuestra audiencia para luego, compartirlo, ¿no? Porque aquí más estamos contando toda nuestra vida. Más que hemos compartido aquí, ¿no? Pues sí, esto... No. Tuve la necesidad de escribirte unas palabras, ya que ha sido una de las noches más largas de mi vida. Solo quiero comenzar pidiéndote perdón. Perdón por no saber hacerte feliz. Perdón por arruinar muchos de nuestros momentos. Perdón por hacer que derrames lágrimas sin necesidad. Perdón por no ser la persona que necesitas. Perdón por tener miedos. Perdón por hacer que cada día te alejes más y más de mí. Y por sobre todo, perdón por no saber amarte. Ya estaba... Eso era el principio y ya seguramente era un hincha pelota tremendo. Siempre te dije que sos la princesa que la vida tenía preparada para mí. Y te juro que mi intención es tratarte como tal. Pero ya ves que no siempre soy capaz. Te amo tanto que creo que justamente por eso tengo tantos miedos. Sé que incluso hasta de asustarte. Solo espero que nunca tengas miedo de mí, porque sería incapaz de hacerte ningún daño. Bueno, aquí hay un parón aquí, ¿vale? Porque vamos a poner el contexto. Esta carta me la escribiste durante la noche. Habíamos tenido, entiendo que una discusión, yo no recuerdo el motivo. Entonces, yo me imagino que me acabé durmiendo, como buena evitativa, desconectando de las malas emociones, y tú te quedaste rumiando. Entonces, no pudiste... Claro, dices que tenías la necesidad de escribirte, casi una de las noches más largas de tu vida. Total, que tú estabas escribiéndome esta carta y yo me desperté. Entonces, se ve que hiciste un parón, ¿no? Y dices: bueno, vida mía, te acabaste de despertar y te juro que fue todo lo que me hacía falta. Un beso y un abrazo tuyo. ¿Qué más decirte que no sepas? ¿Que te amo con todas mis ganas y mis fuerzas? Pues sí, te amo con todas mis ganas y fuerzas. Te juro por lo que soy, por el amor que nace en mí. Te juro por lo que soy, por el amor que nace en mí a vos, que voy a luchar cada día de mi vida por hacerte muy feliz y lograr una vida juntos. Una hermosa familia, aunque tengo que decirte que ya sos mi familia. Peque, me voy para la cama, ya que la loquita de mi novia se estará preguntando qué coño hago, jajaja. Princesa, te amo, te amo, te amo. Además de muy ansioso, super cursi. Ahora lo ves así, ¿no? Pero tú imagínate, esto es lo que sentías. Eso es lo que vivimos, claro, lo que vivimos los ansiosos. Eso es lo que vive un ansioso en esas etapas. Y ya te digo, yo entiendo que esto fue una de las primeras igual discusiones que no nos podíamos poner de acuerdo y no nos entendíamos, y como que empezaba a haber una frustración, pero tú aquí aún mostrabas todos tus sentimientos, no tenías miedo a abrirte, a confesarte, ¿no? A decir todo lo que esperabas, ¿no? De quiero formar una familia contigo, te amo tanto, ¿no? O sea, vamos a analizar un poquito, si quieres, por partes, ¿no? Como lo de escribirte unas palabras ha sido una de las noches más largas de mi vida, ¿no? Típico que el ansioso pues le cuesta más cuando está con un conflicto con la pareja, pues poder descansar, ¿no? Es como que yo necesito, si no lo he podido solventar hablando porque al final la otra se ha cansado, se ha puesto a llorar, no me ha hecho ni caso, me voy frustrado, pero yo necesito sacar lo que tengo, ¿no? Entonces decidiste escribir una carta. Y ya empiezas a sentirte culpable, porque no haces más que pedir perdón, comienzas pidiendo perdón. Perdón por no saber hacerte feliz, por arruinar muchos de nuestros momentos, por hacer que derrames lágrimas, por no ser la persona que necesitas, por tener miedo, por tal. O sea, pides perdón por absolutamente todo. Bueno, a ver.
También tengo que decir que, no sé si todos, pero muchos ansiosos también tenemos esa facilidad de como agrandar, ¿no? Por eso también la típica frase del evitativo de que lo exageramos todo. En parte es verdad. En parte es verdad. No, yo ya te digo, yo no recuerdo ese momento ni nada por el estilo. Y si quizás me sentía culpable. Igual me viene un poco a la cabeza en plan de, yo qué sé, sí, te lo puse ahí como para hacer un poco el paripé. Claro, no sé. es que yo creo que eso un poco también los evitativos lo sentimos. ¿Por qué? O no evitativo, porque yo igual en ese momento no era súper evitativa como lo llegué a ser, pero sí que notamos como esa especie de manipulación, ¿no? De decir, qué exagerado, no es para tanto, parece que se le acaba la vida, ¿no? Entonces sentimos con nosotros, al no ser tan abiertos emocionalmente, nos suena un poco falso en ese sentido. Que yo sé que sí, que todas las palabras que dices tienen sentido, porque era lo que vivíamos, ¿no? De siento que no te puedo hacer feliz, siento que no soy el hombre que necesitas, porque yo igual siempre estaba diciendo, no, pero es que a mí me gusta hacer esto y tú no te gusta hacer lo otro y tal. Siempre había como un debate entre las formas de ser, ¿no? Y de llevar la relación, porque no era un problema de química o de amor, era un problema de comportamiento, ¿no? De por qué tú eres así, yo quiero que seas así y al revés. Entonces, bueno, sí que puede ser que sí, que lo que tú dices, que no tienes miedo a decir todo, porque yo lo que quiero es que se solucione y que quede bien claro todo. Te tengo que pedir perdón, te pido perdón por todo. ¿No? Ya que estamos por sí. Todo. ¿No? Bueno, eso. Te amo tanto, tanto, que creo que justamente por eso tengo tantos miedos. Al final, ese amor desde la inseguridad crea esa sensación de te amo tanto, tanto, porque tengo miedo a perderte, pero al final muchas veces confundimos el amor con la ansiedad. Sí. De siento que si se va esta persona y me deja, me voy a morir. Pero... Sí, no. De hecho, estamos preparando un podcast sobre la fase del enamoramiento y más de uno se va a dar contra la pared o nos va a dejar de seguir incluso, porque estamos descubriendo cosas de las cuales te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, eso, ¿no? La fase esa del enamoramiento, ¿no? Que para el ansioso se te va la vida por el otro, ¿no? Y cuando estamos ahora descubriendo qué es toda esa fase del enamoramiento y, bueno, no voy a hacer demasiado spoiler, pero estamos preparando un podcast sobre eso que va a abrir muchas mentes, muchas. Así que, bueno, ya está, no hay más frases. Quieres... No, ya está, ya acabaste. Eso, ¿no? Como que fue un momento de inspiración. Luego yo me desperté. En ese momento nos reconciliamos porque dice que solo necesitabas. O sea, se ve que te acercaste, me dijiste, no, que estoy ahí en el salón. Yo sí que me acuerdo de esa noche. Supongo que nos dimos un beso, un abrazo, tú ya te quedaste en paz. A mí ya se me había pasado el bloqueo emocional y ya está. Ahí volviste, terminaste de escribir la carta ya más contento de tú eres mi familia y quiero formar una familia contigo y ya está, ¿no? Y punto. Y al día siguiente me imagino que me la encontré la carta por la mañana cuando nos levantamos, ¿no? Ahora, ¿viste cómo en cierta forma para un ansioso cuando recibe un poco esa tensión que está reclamando, es como que le cambia todo? No siempre, porque muchas veces nos quedamos con cuestiones o lo que sea, nos quedamos ahí, ¿no? Pero por lo general es eso, es como... Somos como niños en ese sentido, ¿no? Que el niño viene llorando, le das un abrazo y se calma. Literalmente. Pero es lo que pasa cuando se nos activan los apegos inseguros y es lo mismo que un evitativo. O sea, es que aunque no lo creamos, en el fondo cuando uno empieza a evitar es porque no se siente amado, no se siente correspondido, no se siente aceptado, no se siente juzgado, se siente rechazado. Entonces, al final lo que necesitamos en el fondo de nuestros seres, que vengan, nos besen, nos abracen y nos digan, ya está, te amo
te amo como eres, te amo por lo que eres. Y ya está. Pero claro, no es solo eso, no es te acepto y te doy un abrazo, porque el otro necesita también sus cosas. Entonces es, ay, sí, yo te quiero mucho, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y entonces empezamos otra vez a sentirnos en ese bucle, ¿no? Y al final el ansioso es lo mismo. Cuando empieza a reclamar, ¿y por qué prefieres irte con los amigos? ¿Y por qué si hace 2 días que no nos vemos no haces por quedar conmigo? Al final empezamos a discutir por ese tema. Pero no es eso. En realidad lo único que está pidiendo es necesito atención, necesito que me digan las cosas claras, que me tengas en cuenta. Simplemente eso, esa atención que nos falta, ¿no? Y ese extra además cuando son apegos inseguros, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer unas preguntas sobre la carta, ¿no? ¿Tú crees que en ese momento estabas confundiendo ansiedad con amor? A ver, ya te digo, yo no recuerdo para nada ese momento, ni mucho menos. Pero... Sí. Y no puedo decir lo contrario. Podría decir lo contrario, pero no, porque lo que acabo de decir antes de que estamos preparando ese podcast sobre el enamoramiento, claro, me voy a contradecir después. Vale. No puedo decir sí que había sentimiento de deseo, de lo que buscamos cuando... Obviamente. Las relaciones, pero el amor que creo que es al que te refieres, ese amor tan... Hoy por hoy yo puedo decir que creo que nunca supe, y quizás ahora estoy empezando a aprender o a intuir lo que es un verdadero amor. Pero no puedo decir... Ahora mismo no puedo decir, sí, yo te amaba con locura, estaba, porque con locura seguro, pero de mala manera, mal. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo siento que lo que estamos experimentando ahora jamás en la vida lo habría experimentado. Y realmente sí, no tiene nada que ver con ese amor de deseo, de locura, de ese amor, pues eso, juvenil, ¿no? Es como un amor maduro, un amor real, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces sí, entiendo tus palabras y no me duelen. Quizás hace unos meses me hubieran dolido de no el amor, pero te entiendo a lo que te refieres. No. Hoy por hoy, de verdad, no puedo decir que eso fuera amor. Ni mucho menos. Empezando a conocerme a mí principalmente y que todo eso me está llevando a tener otro tipo de empatía con vos, otro tipo de paciencia, otro tipo de respeto hacia tus tiempos, tus emociones o lo que sea. Es totalmente diferente. No le puedo llamar amor a eso. Muy bien. Bueno, y creo que antes también un poco me has contestado, ¿no? Pero ¿crees que pedías perdón sincero o era por miedo al abandono, no? Miedo, claro. Sí, desde luego, porque si no, si fuera un perdón real, entiendo que 3 días después no estaríamos discutiendo por algo similar o lo que sea. Desde la inconsciencia y desde nuestras heridas, solo hacemos que sobrevivir. Sea manipulando la situación inconscientemente quizás, no a propósito, ¿no? Pero sea manipulando la situación por ese miedo a la pérdida, sea, yo qué sé. No sé, no, es que no... Siempre que actuemos desde una herida emocional y desde la inconsciencia, está mal. Vamos a hacerlo mal. Y entonces, otra de las preguntas que te iba a hacer es si volverías a escribir esa carta con esas mismas palabras. Buena pregunta. Sí. Sí, pero desde otro lado. Vos viste que vivo diciendo últimamente, ¿no?, que tenemos que tener mucho cuidado con la dualidad en todas las cosas, ¿no? Los otros días, en una de las sesiones, hablábamos sobre el dejar ir, ¿sí? Y yo ponía el ejemplo de las emociones, ¿no? Cómo dejar ir entendiendo las emociones. Cómo si yo estoy en vergüenza, tengo la opción,
por esa dualidad de quedarme en vergüenza, seguir viviendo en la vergüenza o de superarla, de tomármela como un aprendizaje y superarlo, ¿no? Porque ahí está la dualidad en las cosas. Y en lo que conocemos como amor es más de lo mismo. Yo puedo actuar desde mi ansiedad, desde mi ira, desde mi lo que sea y ponerle el nombre por amor. Claro. O puedo actuar desde la calma, desde la comprensión, desde el entendimiento, desde la paciencia, en nombre del amor. Claro, es esa dualidad, ¿no? Y hoy por hoy sí que podría volver a escribir esa carta con esas palabras, pero desde otro entendimiento. Bueno, cuando quieras, no, cuando quieras me la escribes. Ya te lo dije, ya está. Volví a leerla pensando en que hablo desde ese... Algún día yo creo que me la escribirás. Algún día, así, que te sientas inspirado. Yo sé que tú no eres de escribir, es verdad, creo que es la única vez que me has escrito algo, pero... A mí me gustan las cosas escritas, pero bueno. Claro, ya le pediré al chat GPT que me escriba la carta. ¡Qué malo! Escaneo esa y le pido que me dé la... ¡Qué malo! No, mentira. Bueno. Y ahora, ¿qué le dirías a esa Marianne y a ese Sebastián de aquella época? ¿Qué le dirías con la conciencia que tienes hoy? En esos momentos, ¿no? Si fueras como su acompañante, su asesor, su hermano mayor, no sé. Huye. Qué malo. Bueno, por satisfacer un poco las recomendaciones de la gente que me dice que huya. Sí. A ver, de verdad que los nuestros fueron 13 años. Jodidos. Muy jodidos. Esto era lo más light, o sea, esto para nosotros era romántico. Esto era lo más bonito que estábamos viviendo. Imaginaos después el caos. Sí. ¿No? ¿Qué le diría? Buena pregunta y difícil. Que vayan con más calma, con más paciencia, que se conozcan y vayan creando desde ahí. Claro, es que es difícil conocerse. Primero, porque las personas no se conocen a sí mismas, para empezar. Entonces, es muy difícil mostrarle al otro quién eres realmente, creo yo. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros de autoconocimiento y de querer conocer al otro, eso une mucho, porque estás viendo la realidad de la persona, ¿no? Sí. Pero sí, te entiendo. Mira, nuestra relación y el de muchas personas, antiguamente creo que se aplicaba bastante más esto de primero conocerse un poco, ¿no? Hoy por hoy, algún día tenemos que hablar de cómo funcionan las relaciones hoy en día, porque es un caos tremendo todo esto, ¿no? Pero hace unos años atrás eran como relaciones como muy rápidas, te conozco, a los 3 días ya estamos juntos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, de hecho yo cuántas veces te dije en los comienzos de que yo creía que conoces a alguien, si sentís algo, ya está, no hace falta conocerse primero y después. No, lo has dicho hasta hace poco eso. Y ahora estoy descubriendo que sí, que no, que es al revés. Que es al revés. Por eso digo, ¿qué le diría a esa Marianne y a ese Sebastián de ese entonces? Que vayan con calma, que se conozcan, que compartan, que se vayan conociendo de a poco, con calma, sin prisa. Bueno, eso lo diría un evitativo. Igual es lo que yo te decía. Y tú no... Bueno, no. Vos no. No, tampoco vos no me lo decías desde esa conciencia. No, es lo mismo. Es verdad, no era desde esa conciencia, pero, lo decías en mi sentido de hacer las cosas tenía como más sentido ir con más calma, ¿no? Sí. Evidentemente por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, por todo lo que vivimos, pero sí, es mucho mejor, creo yo, ¿no? Bueno, no sé, que lo justo y lo necesario para conocerse. Los tiempos, pues ya te los va marcando también todo, ¿no? La pareja, las intenciones y a dónde queremos ir, ¿no? Pero es que, fíjate esto, antiguamente
se hacía de esta manera. Los padres mismos incluso como que no permitían que sus hijos, su hija, su hijo, lo que sea, se apresure tanto a tener una pareja, una relación o casarse. Se hacía más controlado de no, conózcanse, vayan despacio, con calma, porque tiene un sentido. Cuando nosotros, nuestras generaciones empiezan pum, 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 rápido y ya está, cuando se acaba el enamoramiento nos damos cuenta que no nos conocemos un joraca y se va todo a la mierda. Sí, porque es todo química, ¿no? Biología. Y cuando se acaba... Cuando se acaba, ¿y ahora qué? Como te dije el otro día, ¿cuánto dura el amor? Dilo tú, que No lo voy a decir. Bueno, seguimos. ¿Tenés más preguntas o qué? No, ahora si me quieres hacer tú a mí alguna sobre la carta. A ver, ¿y a vos cómo te llegaban estas palabras en esos momentos? ¿Qué crees que te generaban? ¿Algo de ternura o opresión o rechazo directamente? Vale, bueno, yo tengo que decir que precisamente esa carta yo la guardo con mucho cariño. Sé que me hizo ilusión, o sea, yo la sentí sincera. Hoy, después de 14 años, me acabo de enterar que no, que era todo manipulación. Pero bueno, yo la sentí sincera y un poco, claro, cuando estás intentando como ansioso sacarle a la fuerza, al evitativo algo, por eso empiezan las discusiones, y más Sebas, ¿no? Que era como muy insistente y muy persuasivo y muy tal. Entonces, como yo no daba mi brazo a torcer, porque no es que no quisiera, era como un evitativo piensa, y es en mi estructura no cabe lo que me estás pidiendo, entonces acabamos así con esas discusiones. Claro, encontrarme como un poco ese brazo a torcer de esa persona que como que medita, que se da cuenta y empieza a escribir una noche, sí, es verdad, perdón por esto, me di cuenta de que hago las cosas mal, de que tal. Bueno, a mí me llegó, o sea, a mí me conmovió. Pero es verdad que hay una frase, hay una cosa que tú dices, que es lo de ya sos mi familia. Esa palabra a mí me sonó muy fuerte. Porque me dabas a entender de que yo era todo para ti. Primeramente porque Sebastián estaba solo en España, no tenía familia. Y a mí a veces la sensación que me daba era que se agarraba de mí como si fuera un salvavidas, como si fuera lo único que tiene, ¿no? Era demasiada carga la que yo sentía de es que soy demasiado importante para él y si le fallo, se hunde, ¿no? Era esa sensación que los evitativos no nos gusta, sentir esa carga, esa responsabilidad de las emociones de los demás. Entonces sí, a mí... Sí, yo sabía que estabas enamorado, que me amabas, me lo decías, los principios eran muy, muy bonitos, pero eso igual a mí... familia, qué fuerte suena eso, pero bueno, hoy estamos aquí, somos una familia, o sea, que tan loco no estaba. Y obviamente yo también quería formar una familia, pero era una lucha interna, o sea, al final era algo que quería, pero conscientemente yo no iba a aceptar o admitir eso. Pero bueno, la vida me llevó hasta aquí. Mira, eso me hizo acordar hace unos días que te hablaba de tu hermana, de que yo con su hermana la conozco de los mismos años que conozco a Mariam, y jamás tuve una conversación con ella fuera de, hola, ¿qué tal? Bien, sí, bien, sí, jajaja. Jamás. Y es mi cuñada, es también mi familia. Y jamás tuvimos una conversación de familia, en confianza. Sí, de intimar un poco más, de profundizar en algo más que algo. Es que ya es hasta más que superficial. O sea, es como claro. Un vecino. Es que ella vive enfrente de nuestra casa y hay veces cuando sale o algo por el estilo, hola, ¿qué tal? Y es eso, es sentir el saludo de un vecino. Claro, pero tú tienes... Sí, y yo lo entiendo que comparado con... Yo le preguntaba los otros días a Mariana y le decía, ¿con tu ex, tu hermana también era así? Me decías que sí, ¿no? Claro, será cultural, será tema de evitativo y tal, ¿no? Pero yo qué sé. No sé, a mí eso a día de hoy, bueno, bien, hoy lo estoy entendiendo, lo acepto y no pasa nada y ya está, ¿no? Pero siempre me chocó mucho culturalmente porque en Argentina, por ejemplo,
una relación así con un cuñado o una cuñada es porque tenés un problema con él y no lo soportás. Entonces es simplemente cordialidad. Pero... Bueno, no sé. aquí, ya sabes, no es que sea lo normal. O sea, me imagino que en España habrá muchas familias mucho más afectivas, demostrativas. Tus primos de Daimiel son mucho más... Son mucho más son también. mucho más piña, como se dice, Sí, ¿no? sí, es verdad. Pero por eso te digo que nosotros en nuestra familia somos así. O sea, si tú date cuenta, si yo misma con mi hermana tengo la relación justa, intimamos cuando hay oportunidad, o sea, si tenemos que hacer algún fin de semana juntas, algún pequeño viajecito, es el momento que tenemos para ponernos al día, ni nos llamamos por teléfono, ni nos contamos las penas, o sea, es como una forma de vida, un estilo de vida muy nuestro, muy... Entonces, si casi no tenemos nosotras esas charlas, ¿cómo va a tener oportunidad de intimar contigo, ¿no? Entonces... entiendo lo que quieres decir, espero que con el tiempo también nos vayamos abriendo todos más, pero es verdad que sí, no puedes pedir más a eso porque ni siquiera conmigo somos así. Entonces, lo justo y... Bueno, ¿y qué sentiste, recordás qué sentiste en ese momento al verme quizás tan vulnerable o tan emocionalmente expuesto? Sí, a mí era algo que me impactaba muchísimo. Pero en plan de que te acojonaba, te daba miedo, o te impactaba en plan de, oh, ¿qué es esto? No, a ver, a mí tu temperamento sí que me impactaba eras una persona muy emocional, o sea, estabas de repente muy enfadado, de repente muy amoroso, ¿no? ¿Cómo podía ser eso, vale? Eso también me chocaba, pero bueno, con el tiempo es su personalidad, es un poco así explosivo, pero tampoco nada grave. Entonces, bueno, bien. Lo que sí me impactaba era esa sensibilidad, era esa vulnerabilidad. Era raro. No te puedo decir que me gustara. No era algo que me enamorara de la otra persona. Igual inconscientemente sí. Igual inconscientemente valoraba, mira qué persona, qué valor tiene de exponerse, de abrirse, y de hecho ahora lo valoro muchísimo. O sea, ahora reconozco que un hombre que tenga la capacidad de abrirse emocionalmente es algo súper valioso. Porque cuando yo me quiero abrir, él también me comprende muy bien, me sabe sostener, o sea, es para mí un privilegio. Ahora, en aquella época, ver a un hombre tan vulnerable, y en la carta no te digo, esta carta no, pero sí que había momentos que tú te abrías demasiado y a mí me hacía desconfiar. Yo creía que no era real. De ver un hombre... De hecho, eso sí que recuerdo que me lo dijiste más de una vez. Sí, un hombre pues de llegar a soltar alguna lágrima y yo decir, no puede ser, o sea, son lágrimas de cocodrilo, o sea, no puede estar llorando. Está chamullando. Sí. Entonces era un poco todo, ¿no? O sea, pues el chamuyo argentino, pues seguro que viene, yo qué sé, se quiere aprovechar de ti, o siempre era como la desconfianza. O sea, yo no me podía entregar vale, lo entiendo, lo comprendo, lo sigo diciendo. Con el tiempo me demostraste que no, que sí que era un amor verdadero, que era genuino. ¿Cómo me molestaba eso de me demostraste? No te tenía que demostrar nada. O sea, siempre me molestó mucho antes. A ver, no te entiendo. Muchas veces, hablando de algo, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Los mismos problemas. Muchas veces decías, con el tiempo me demostraste que tal cosa, de como que sí, que te quería de verdad, por ejemplo, ¿no? Y a mí siempre me molestó mucho esa expresión de, ¿cómo que qué te tenía que demostrar? No te tenía que demostrar nada, o sea, no sé cómo explicarte, pero muchas veces por algún tema en específico me planteaste esto de, bueno, luego me demostraste que no sé qué. Bueno, en vez de decir demostrarte, reconocí, por ejemplo, me di cuenta. Bueno, me di cuenta. Como que a posteriori yo reconocí ciertas pero cosas. Fíjate qué diferencia hay en me di cuenta a me demostraste. Pero eso creo que es una frase, una forma de hablar, una expresión de aquí. Puede que te suene mal, jamás. Me di cuenta o no lo sabía. Pero no me refiero a que me demostraste, sino es una manera de explicar que yo luego reconocí claro, me di cuenta de que tus actitudes eran de verdad afectivas, amorosas, ansiosas, lo que sea, ¿no? O sea, muy diferente a lo que yo tenía en mi creencia, ¿no? De que, pues que podía ser un loco,
un loco posesivo o no sé qué, ¿no? Como lo vemos los evitativos cuando el otro se pone ansioso y se descontrola y tú no sabes gestionar. Entonces todo es un problemón, un monstruo, igual que yo para él soy un demonio con peluca cuando era el amor de tu vida, ¿no? O sea, son esos contrastes, ¿no? De amor-odio de repente. Sí. Entonces, bueno, a eso me refiero. ¿Qué frase concreta, exacta, te hacía sentir ganas de alejarte de la carta esa? Creo que era un poco eso. A ver, lo de formar una familia, porque tú dices algo así como algún día me gustaría formar una familia, lo mismo. A mí eso me gusta. Me gusta porque un evitativo, o yo por lo menos, como mujer, pues soy romántica y sí que pienso en el futuro, en la familia, pero siempre algo a futuro, algo que todavía no es real, algo que está en tu imaginación. Y ahí está todo bajo control. Ahora, cuando dices, ya sos mi familia, esa frase, fíjate que es tan bonita, ¿no? O sea, o sea, joder, es un... Yo lo pienso ahora y que alguien te diga eso tan grande, su familia, ¿no? Cómo él me veía. Pero en aquella época a mí me asustaba, porque eran nuestros comienzos, porque tú sabes que yo siempre estaba con el límite, yo siempre estaba con... no sé lo que quiero, no sé a dónde vamos, estamos en tiempos diferentes. O sea, siempre eran las mismas frases, pero ahí estábamos. Siempre volvíamos a caer, siempre no nos podíamos despegar, ¿no? Pero eran cosas que a mí me incomodaban, supongo que como evitativa. Fíjate que es muy similar a lo que también nos causó muchas veces discusiones cuando yo empiezo, uy, qué bueno que estaría hacer tal cosa, o... No sé, a ver cuándo qué bueno estaría vivir en un autobús, lo transformamos en una casa y nos vamos a recorrer América. Y vos me seguís el juego. Pero cuando yo me pongo serio, ¿qué te parece si... Ay, yo nunca te dije que tal, que no sé qué, y me pincha el globo, como decimos allá. Eso me lo hizo 1000 veces, muchísimas veces. Con ideas o cosas que me vienen a mí de, uy, ¿no te gustaría algún día ir a vivir a no sé dónde o hacer un viaje o tal cosa? Y cuando yo me pongo serio de, ¿vamos a hacerlo? Y empieza Mariana, ay, no, yo nunca te dije que quiera hacer eso ya, no sé qué, no sé cuántos, y pone todos los frenos habidos y por haber. También lo pensamos, pero no es ni por una falta de amor, ni por una falta de lo que sea, es simplemente, yo creo que es algo, igual es solo mío, ¿no? De lo mismo, todo lo que sea de te gustaría, claro que me gustaría. Claro, y cuando digo... Pero de ahí a tomármelo de verdad en serio, de decidir, no, o sea, tienes que tomar una decisión y tienes que dejar esto para hacer esto y tienes... Pues ahí me he empezado a agobiar, de espera, vamos por partes. Una cosa es que me gustaría, por eso te digo, yo nunca te dije de sí, vamos a hacerlo. Que te guste no es lo mismo de vamos mañana a vivirnos a América, ¿no? Pero sí... pero es algo como contradictorio. Te gusta, pero luego no te atreves. Pero no significa que no lo vayas a hacer. Simplemente igual tienes que pues, manejarlo de alguna manera. Es como que te entra un bloqueo y mientras que esté bloqueada no puedo pensar. Pero en el fondo, haciendo bien las cosas y luego soy yo la que igual te incito de, ay, pues cuando un día nos vayamos a no sé dónde. Claro, pero fíjate la paradoja. Y es diferente. Pero fíjate la paradoja de todo eso. Llévalo a ese juego del evitativo ansioso, ¿no? Del evitativo que aparentemente se entrega, pero luego pone barreras. Se entrega y pone barreras. Y va creando esa locura en el ansioso, ¿no? Total. Esto es lo mismo. Cuando yo te hablo, que también cada tanto nos pasa, a mí se me vienen ocurriendo ideas de negocios o lo que sea, y últimamente quiero ir a hacer negocios a, no sé, Paraguay, Argentina, por ahí, y cuando se lo planteo seriamente, no. Claro, a mí en ese sentido, por ejemplo, me corta las alas, porque, bueno, no puedo. Tengo que seguir anclado acá y no puedo desarrollar. Claro, ¿no? Pero que yo diga, en un momento dado tenga ese miedo o ese freno, claro, pero no significa que no quiera hacerlo. No, ya sé, pero a lo que voy es a que es ese mismo juego, ¿no? De cuando el evitativo parece que se entrega, pero luego
Sí. Marcha atrás. Es como que en nuestra imaginación es todo muy bonito, ahí en la imaginación está todo muy bien, ahí en la imaginación está todo fabuloso, pero luego el traerlo a la realidad es como, sé que me va a traer complicaciones, sé que me va a traer problemas, sé que me va a traer conflictos, sé que me va a traer... y me agobio. Por eso, gracias a Sebas, que es tan así, que estira y estira y estira. Yo reconozco que crezco gracias a él, o que me ayudas a salir de mi zona de confort, ¿vale? Porque si no, realmente yo seguiría con mi vida exactamente igual, no habría hecho nada, siempre en mi imaginación y ahí se hubiera quedado, ¿no? Entonces, sí que en el fondo, pues cuando ya he pasado ese caos y ya veo que se ha hecho realidad y ya ha pasado todo, digo, ay, gracias por haberme hecho salir de ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es súper curioso. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué responderías hoy en día a esa carta? No lo sé. Porque estamos hoy aquí. No lo sé, es que sinceramente no sabría qué decirte. Porque es muy curioso todo lo que hemos pasado. Y que te amo. Y yo también te amaba mucho. Y que me da pena que hayamos perdido tanto tiempo. Pero bueno, yo creo que todo tiene un porqué y... No lo siento como una pérdida de tiempo. Hasta hace un tiempito atrás quizás sí. Porque yo te lo dije incluso muchas veces, ¿no? A mí lo único que me anclaba a España eran mis hijos, ¿no? Pero también por mi malestar, mi enfado, mi estado emocional y anímico, ¿no? Pero no, hoy yo te digo que no, para nada fue una pérdida de tiempo. Porque hoy lo estoy viendo como un aprendizaje todo eso. Sí. Antes lo veía como una maldición, como me arruiné la vida viniendo a Valencia. Sí, y claro, es que antes vivir con esa veía así. sensación, porque era lo que demostraba siempre, ¿no? Claro. Que todo era una ruina, o sea, nuestra relación, todo. Entonces, convivir con alguien así también es duro, porque es como, pues ya está, o sea, no me quiere, no se siente amado, ¿no? O sea, esa sensación, pero sin palabras, o sea, no era que era una comunicación y sabíamos lo que nos pasaba, porque si lo hubiéramos sabido, le hubiéramos puesto remedio. Era algo en lo que se había convertido, ¿no? Entonces, el poder entendernos ahora y el poder empezar de cero, ¿no? Es como, qué bueno. Pero sí me parece como algo, no sé, como algo superior a nosotros. O sea, que hace 14 años me escribías algo así y que hoy estemos aquí hablando de esto, no sé. Me parece muy curioso. Así que Muy loco, sí. lo mismo, que te amo y que gracias. Yo igual. Gente, muchísimas gracias, como siempre, por aguantarnos. Pero también sabemos que a mucha gente les ayuda estas cosas. Muchísimo. Un montón de evitativos que nos están escribiendo. Mujeres evitativas también. Y para nosotros es totalmente, no sé cómo llamarlo, un orgullo, una satisfacción inmensa el abrir nuestros corazones, compartirles todo lo que vivimos, porque ya lo dijimos 1000 veces, ¿no? Sabemos que infinidades de relaciones de parejas viven exactamente lo mismo. Con una coma más, menos, lo que sea, experimentamos y vivimos las relaciones exactamente lo mismo, ¿no? Por eso, bueno, no nos da miedo, vergüenza ni nada por el estilo el compartirles todo esto desde nuestra experiencia siempre, porque sabemos que mucha gente vive exactamente igual y lamentablemente por ese desconocimiento que tenemos sobre gestionar nuestras emociones, sobre sanar cosas, sobre comenzar a ser conscientes, nos lleva al desastre, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.